Bueno, recibíamos también una noticia, yo no sé si es, bueno, desde luego no es mala en el sentido de que dentro de todo este desastre, incluso humanitario, generado por Estados Unidos en Cuba, bueno, pues es una noticia que al menos es una pequeña luz, y les leo. La empresa canadiense Sherritt desafía las sanciones de Trump y frena su salida de Cuba. Esto es un titular. Esto de desafía las sanciones de Trump, como diciendo, no, es como Cuba amenaza a Estados Unidos porque dicen que ha comprado drones, ¿no? O que compró drones en el año 2023 ahora. Bueno, es una cosa alucinante. El que amenaza resulta que es el que se tiene que defender porque le van a cortar el cuello, ¿no? Y Sherritt lo mismo, desafía las sanciones, ¿no? Le han impuesto unas sanciones, le han dado un mes para que se vaya de Cuba, en un país en el que esta empresa canadiense, una empresa capitalista, está desde hace 40 años, y le han dado un mes para que salga, porque si no, le retiran, le congelan o le expropian incluso bienes y activos en Estados Unidos. Bueno, pues parece que la empresa Sherritt, después de anunciar que salía de Cuba producto de las sanciones recogidas en la orden ejecutiva del 1 de mayo aprobada por Trump, ha hecho una relectura de la situación y ha anunciado que frenaba su decisión de disolver los negocios conjuntos con el Estado cubano, y daba marcha atrás al desmantelamiento anunciado la semana pasada. La dirección evalúa opciones para cumplir con la orden ejecutiva estadounidense, etcétera, etcétera. Recordemos que Estados Unidos ha aprobado sanciones específicas, además, contra el conglomerado estatal público cubano llamado GAESA, que es precisamente el socio de la Sherritt. Moa Nickel Sociedad Anónima es la empresa mixta formada por la Sherritt y por el Estado cubano. Pero parece que la Sherritt ha dado marcha atrás, veremos en qué deriva todo esto, pero desde luego, pues ojalá, ¿no? Ojalá realmente haya una solución, porque estamos hablando de que es la segunda mayor inversión en Cuba de una empresa extranjera, y además con un potencial importante en el mercado del níquel, de la exportación del níquel para Cuba. Muy importante, y es una decisión, bueno, estamos a la expectativa en todo, a ver cómo se va desarrollando toda esta politiquería de verdad criminal, ver esta acción o esta decisión de esta compañía Sherritt, es posible que sirva, y esperamos que sirva de ejemplo para otras compañías que están siendo amenazadas también y sancionadas por Estados Unidos. Es decir, que por lo menos hay una que dice, espérate, ha reconsiderado su papel y su posición en cuanto a las inversiones en esta área beneficiosa para ambos países, para ambos pueblos, y si se mantiene, pensamos que si se mantiene esta determinación de no atender estas amenazas de Estados Unidos, pues ahí tendrá Estados Unidos un bache bastante notable, y quizás otras empresas que han sido amenazadas, pues tomen el ejemplo de esta compañía Sherritt. Aunque veremos el nivel de presión al que se somete a esta empresa canadiense por parte de esta mafia asesina y criminal de Miami, de la Florida, con todos estos congresistas miserables y asesinos, hay que decir, del pueblo cubano.